Un humano ve un Excel desordenado y entiende por contexto. Uno dice, yo sé lo que quiere decir. Lamentablemente la IA no, y alucina. Entonces, para la IA es crear contratos de datos, esquemas rígidos donde cada dato tiene un lugar y un significado matemático unívoco. Okay. Big Data es grandes datos, que si no se usa bien puede ser un gran problema. Lamentablemente la mayoría de las organizaciones y las personas lo usan por moda. ¿Por qué surge Big Data? Porque hubo un momento en que se descubrió que los datos, en la mayoría, el grueso de los datos no era estructurado. Todos entendemos que obviamente la inteligencia artificial es muy buena para tirar código. Lo sabemos muy bien, pero siempre pasa cuando una tecnología disruptiva llega a nuestro ecosistema. Simplemente de las personas que hacían esto, ahora tienen que hacer esto. Y ya, no quiere decir que, pues bueno, si sigue haciendo esto, pues bien por ti. Felicidades, pero te vas a quedar acá y te puede reemplazar esto que hacías. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Poder analizar un problema, ¿no es cierto?, desde varias perspectivas y decir, esta solución es mejor que esta, pero esta es mejor que la anterior, porque críticamente, con base, con conocimiento, yo puedo poder tener, ¿no es cierto?, 3 soluciones distintas y elegir la que mejor se acomode, ya sea por costo, por simplicidad o por conveniencia organizacional. Señor, señora, no trate de programar sin saber programar. No, pero es que yo le escribo el prompt y me lo hace maravilloso, pero el código quizás puede ser más óptimo. Y si usted no sabe optimizar código o hacer debugging, no lo va a hacer bien. Señores, damas, en 2026 saber hacer un prompt es como saber usar una calculadora. Eso no te hace matemático. Lo que el mercado busca hoy son los ingenieros que construyen la calculadora. Piense así cuando vea la inteligencia artificial como una herramienta o un futuro. Le va a permitir ganar bastante dinero, pero tiene que ser consciente, tiene que ser ético. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el espacio donde hablamos de datos, inteligencia artificial y tecnología, pero tratando de entender cómo funcionan realmente las cosas. Nunca había sido tan fácil usar la inteligencia artificial. Cualquier persona puede abrir ChatGPT o ChatGPT, llamar a una API o montar un prototipo en pocas horas. Pero hay una pregunta incómoda detrás de todo esto. ¿Usar la inteligencia artificial es lo mismo que entender la inteligencia artificial? Porque construir una demo es relativamente fácil, pero diseñar sistemas de inteligencia artificial que funcionan en producción con datos reales, costos reales y fallos reales es un problema distinto. Y para hablar de esa diferencia entre la inteligencia artificial de juguete, vamos a llamarla así, y la inteligencia artificial de producción, hoy tengo una invitada muy especial. Está conmigo Francisca Novoa Binder, arquitecta de datos e inteligencia artificial, con un recorrido académico poco común incluso en esta industria, que es máster en ingeniería informática, máster en inteligencia de negocios y mercados, máster en educación, máster en ciencia de datos e inteligencia artificial y un doctorado en inteligencia artificial. Así que hoy vamos a aprovechar esa mezcla entre academia profunda y arquitectura real para responder preguntas que casi no se discuten cuando hablamos de inteligencia artificial. Fran, bienvenida al podcast. Hola Omar, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento halagada y qué buena esta oportunidad que tú brindas para que el resto de las personas, ya sea que tienden a ser alfabetizados en inteligencia artificial o aquellos que tienen dudas más profundas, puedan seguir avanzando y romper mitos, que es lo fundamental en esta área. De acuerdísimo con eso. Fran, antes ya di una pequeña introducción, pero cuéntanos de tu parte, ¿quién eres? ¿Qué haces hoy? Bueno, yo ya llevo 26 años en esto y por ahí por el año 2000 el boom era Java. Y mis compañeros me decían, Fran, ándate por Java, ándate por Java. Yo dije, no. Yo había sabido que desde 1955 existía algo que se llamaba inteligencia artificial. Recordemos que en la década de los 50 surge la inteligencia artificial con el aprendizaje dinámico, ¿ya? Y me dijeron, no,
te vas a morir de hambre, no sigas por ahí. Y ya hace 26 años que yo trabajo en datos, trabajo en arquitectura de datos y agrego valor a la industria, a la organización o instituciones de cualquier índole mediante la inteligencia artificial. También hago clases en la universidad que en Chile de diversas disciplinas como inteligencia artificial, ciencia del dato, arquitectura empresarial, gestión estratégica y toma de decisiones, tópicos avanzados de visualización donde aprendemos a visualizar, no a preparar meros dashboards. Y así te podría contar tantas cosas que he hecho y que hacemos, pero el tiempo es limitado. Entonces yo creo que ahí con esa introducción basta. Casada, 2 hijos. Ninguno de mis hijos es informático. En casa de herrero, de palo. Pues va, cosas de la vida que suelen pasar. Fran, entrando un poco en materia, con toda esta experiencia que tienes, que es bastante increíble, ¿qué es lo que la universidad, o sea, hoy en día, te enseña sobre inteligencia artificial que los cursos de 20 horas en internet que se ven omiten por completo? Mira, muy buena pregunta y acá yo partiría con el siguiente título: Inteligencia artificial de producción versus inteligencia artificial de juguete. La maestría versus el tutorial. ¿Qué es lo que te enseña la universidad? Y aquí voy a poner una analogía. Analogía del maestro de obra versus el arquitecto. Cualquiera puede aprender a poner ladrillos viendo YouTube. Eso es lo mismo que cualquiera puede aprender a usar la IA usando un prompt. Pero solo un arquitecto y quien realmente estudia entiende las cargas estructurales, la mecánica de suelo y la normativa sísmica en el caso de una arquitectura de obras. Si eso lo bajamos a una arquitectura de inteligencia artificial, la universidad te enseña las bases, entender, poder abstraer de un paradigma, un problema, una solución, utilizando el método científico, el enfoque cualitativo y cuantitativo que te permite hacer un modelo descriptivo y poder generar un set de datos que luego, ¿no es cierto?, tú analizas desde una perspectiva estadística para reconocer, para aprender y, ¿no es cierto?, visualizar si realmente va a ganar el modelo de datos con esas variables. Te permite además poder ayudar a una organización a prescribir. ¿Qué significa eso? Porque en inteligencia artificial generalmente la gente habla de modelos predictivos, pero antes está el descriptivo y luego está el prescriptivo. La universidad te enseña a poder apoyar a la organización de manera de trabajar con esas variables que gatillan el fenómeno y poder generar acciones de mitigación. O sea, no es malo estudiar en YouTube, pero cualquiera que no tenga un conocimiento va a aprender de manera sesgada, porque es como tomarse una aspirina si tiene neumonía, siendo que el antibiótico te va a curar. Ok, alineado con eso. Muchas gracias, Fran. Fran, aquí también en el rol de como arquitecta, ¿cuál, ¿cuál es el error más caro que has visto hasta la fecha cometer a alguien que solo sabe usar APIs, por poner de OpenAI, pero no sabe infraestructura? Uy, muy buena pregunta, Omar. Fíjate, mira, hay errores caros. Para mí el error más caro es implementar una solución basada 100% en una API externa, como por ejemplo APIs de ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama, etcétera, pero sin considerar la capa de abstracción. Porque, ¿qué va a pasar ahí? Si el proveedor cambia el modelo o sube el precio, hasta ahí llegó la solución. Es como si tú, ¿no es cierto?, tuvieras un edificio que se queda sin cimientos y el negocio muere. No puedes tener una solución basada solamente en herramientas. Debes entender para qué quieres la solución y qué respuestas te va a responder, y en base a eso diseñar una capa de abstracción que te sirva con cualquier herramienta de IA, no una en particular, de manera que puedas fácilmente portarla a otro proveedor o simplemente a otra arquitectura. Tengo algunos errores típicos, Omar, que han pasado. Te voy a comentar uno, por ejemplo, el bucle infinito. Una startup de e-commerce conectó su servicio completo, servicio al cliente, directamente a GPT sin aplicar filtros.
Recordemos que eso hay que tener cuidado porque no Sí. podemos conectar nuestra información confidencial a un chat o un asistente, ¿no es cierto? Un agente basado en inteligencia artificial. ¿Cuál fue el error acá? Que cada vez que alguien escribía hola, el sistema enviaba todo el historial de compras del cliente para darle contexto. En una semana la empresa superó los $15,000 porque no tenían una arquitectura RAG que permitía, ¿no es cierto?, generar chatbot a medida, ¿ya? Ok, gracias, Fran. Ahí, este tema del RAG lo vamos a cubrir un ratito más, porque son tantos conceptos que uno quiere reducirlo a este tiempo, el podcast. Yo por mí me pongo a hablar hasta 6 horas contigo del conocimiento que tienes. Ahora, tema respecto a, vamos a enfocarnos un poquito ahora en respecto a alimentar modelos. En ese aspecto, o alimentar entre comillas. Pero a lo que me refiero es, en cuestión a lo que va dirigido la siguiente pregunta es, ¿en qué se diferencia diseñar una arquitectura de datos para que la use una persona, un humano? O sea, en decir, dashboard, por si quieres llamarlo así, de una que va a consumir un modelo de inteligencia artificial. Hay diferencias sustanciales. Yo generalmente aplico la arquitectura tanto para humanos como para la IA, teniendo más cuidado en la de IA, pero por ejemplo que vamos a diseñar un dashboard. Si nosotros queremos diseñar un dashboard, tenemos que tener claro para qué lo quiero diseñar, qué respuestas de negocio responde. Además, debo tener claro los datos de entrada, debo tener claro el storyteller que voy a contar. Además, debo aplicar los principios de la Gestalt, la psicología de Gestalt es fundamental en lo que es visualización. Recordemos que el dashboard es un estilo de visualización. Ahora, una IA, supongamos que una IA va a ver el dashboard, ¿ya? Como algo que si no está estructurado, para él va a ser algo con datos completamente desordenados y va a alucinar. Recordemos que la inteligencia artificial no entiende un contexto. La inteligencia artificial, sobre todo aquellas soluciones basadas en procesamiento del lenguaje natural, predice la siguiente palabra, con un contexto semántico y gramatical que ya está programado. ¿Ya? Bajemos un poco más este ejemplo. Un humano ve un Excel desordenado y entiende por contexto. Uno dice, yo sé lo que quiere decir. Lamentablemente la IA no, y alucina. Entonces, para la IA es crear contratos de datos, esquemas rígidos donde cada dato tiene un lugar y un significado matemático unívoco. Vale decir, en la IA hay que tener mucho cuidado. De ahí que la persona que desarrolla soluciones de IA debe saber primero el contexto, el negocio, la tecnología que va a ocupar, los datos y el esquema arquitectónico y estructural que va a dar la solución. Fran, ahí digo, igual como un comentario aparte, que está totalmente de acuerdo contigo. El tema es que siempre la inteligencia artificial amplifica. Es lo que comentaba yo en el podcast anterior, de hecho, con otros compañeros que son muy buenos en el rubro de datos, que la inteligencia artificial amplifica, pero puede amplificarte muy bien o puede amplificarte muy mal. Si en dado caso lo hace mal, es con lo que estás comentando, pues si hay un desorden, entiende contexto y todo lo que conlleva. Ah, adelante, creo que te Y ibas a hablar. alucina. Lo más Claro, peligroso de la inteligencia artificial es que si no entiende, alucina. Y alguien pudiera decir, ¿qué es lo que es alucinar cuando te da información fake? claro. ¿Cierto? Lo también peligroso es que de cierta forma, como está la historia, o sea, como te lo cuenta, parece que suena real y que suena, ¿sabes qué? Está muy bien y tiene sentido, pero a la hora de la hora, pues es el asesino silencioso, vaya, citando el libro Exacto. de Fundamentals of Data Engineering de Joe Rice y Matt Huxley. Fran, pregunta, esto de estructura que comentaste también lleva parte de la siguiente pregunta que es, ¿por qué la inteligencia artificial necesita más orden que cualquier otro sistema anterior? Mira, va muy relacionada con lo que ya habíamos hablado durante esta conversación. Si alimentas a un modelo o una solución de inteligencia artificial con basura, vas a obtener basura, pero de alta tecnología. O sea, no vas a obtener nada. ¿Por qué es tan importante el orden? ¿Ya? Porque si nosotros usamos la analogía del data lake al data warehouse, podemos
tener datos tirados en una carpeta que en el fondo no nos sirve si no lo estructuramos. Vale decir, en el lake nosotros podemos tener mucha información que convive, que está en estado de latencia, que para algunos puede ser valioso, a otros no, pero en el warehouse o en un modelo analítico o en una matriz de datos que va a alimentar un modelo de inteligencia artificial, ya está ordenado, ya está probado. Por lo tanto, si nosotros no proveemos de orden una solución de inteligencia artificial, va a obtener, como no aplica criterios, la solución va a ser genérica, va a ser súper voluble y no va a generar valor. De ahí que insisto, Omar, en este sentido, que la persona que ocupa la IA debe saber el contexto de lo que está preguntando, del problema que quiere solucionar. ¿Por qué? Confiamos ciegamente en la IA, pero la IA es una herramienta, es un compañero, un companion, como se dice en inglés, y no necesariamente sabe más que uno. ¿Ya? Ya, gracias, Fran. Ahora, tema respecto a latencia y costo, que es igual puede ser un tema que se puede derivar muchísimo, varias aristas, pero dentro del rubro de redes sociales, que algunos dicen que está muy caro la inteligencia artificial implementarla, o que es lenta algunos que dicen. Ahí, si quieres alto nivel, no nos metemos a las entrañas, pero es cómo diseñas una arquitectura para que no quiebre el presupuesto de la empresa la primera semana. Súper importante. Eso tiene que ver fundamentalmente con la latencia y el costo. Recordemos que cada token o pedazo de palabra cuesta dinero y tiempo. De ahí, partiendo de esa premisa, una buena arquitectura va a permitir, primero, diseñar la solución, saber muy bien en los casos de uso, filtrar los datos antes de enviarlos a la IA. No le vamos a preguntar toda una enciclopedia, primero buscamos en el índice, ¿verdad? Por lo tanto, primero filtramos, le damos un prompt que sea el adecuado o si queremos usar, ¿no es cierto?, un agente hecho a medida, diseñamos un chatbot con documentación, ¿no es cierto?, ad hoc a lo que queremos preguntar y se reduce el espectro de búsqueda y de respuesta. Abaratamos costos por este. Gracias, Fran. Siguiente bloque en el que vamos a pasar es respecto a lo que es tal vez la palabra correcta no sea esta, pero puede ser la industrialización de la inteligencia artificial. Y aquí puede ser que choquen o se vea como borroso el tema de lo que es la inteligencia artificial actual, o sea, llámase la generativa, perdón, contra lo que es el MLOps, Machine Learning clásico, todo ese aspecto. Y es la pregunta respecto a por qué suelen morir los proyectos de inteligencia artificial. Es decir, generalmente hay modelos, me ha tocado también ver que hay modelos que se quedan en un notebook de Jupyter Notebook o algo en ese aspecto del rubro científico. ¿Qué falta para que lleguen a producción? Ay, mira, acá yo diría que el notebook en algunos casos es un prototipo de cartón, Omar. ¿Por Ok, qué? Un científico de datos va a ser un modelo y puede ser un modelo excelente en su computadora o un notebook, pero es como si tuviera una maqueta de cartón. Llevarlo a ok. producción implica realmente un trabajo porque ya no es construir, ¿no es cierto?, un prototipo, es construir un edificio real con hormigón. Entonces hay que hacerlo portable y eso cuesta. ¿Mm? Sí, bastante. Que sea lo más agnóstico, principios de arquitectura, agnóstico posible, que se ajuste a lo necesario y también el tema de lo que es o sea, la IA actual contra lo clásico. Sí. Y ahí suele confundirse mucho. Adelante, Frank, creo que ahí Otra cosa sí. importante, Omar, porque muchas personas dicen, ya, pero Fran, ¿qué falta para que lo que hacen los científicos de datos lleguen a producción? A ver, si un científico de datos llega a una organización y lo contratan para descubrir insight, ya sea en un modelo Medallion, de arquitectura Medallion, y va a la capa cruda de datos o plata, ¿ya? U oro y empieza a encontrar insight, y los insights realmente no agregan valor, va a buscar a ciegas. Es súper importante que al científico de datos le demos una meta, le demos un horizonte de búsqueda, de manera que pueda generar un backlog de insight, y por qué no esos
llevarlos a producción en el corto plazo. Ahí va a ser tarea del científico de datos ubicar la puesta en producción, ya sea con tecnología, con colaboradores y con presupuestos. Recordemos que un científico de datos es parte de la visión de arquitectura que va ligada a la misión y a la visión. Entonces, lo que hace el científico de datos y lo que pueda poner en producción no es simplemente buscar insight basura, sino insight que vayan ligados y aporten a la misión y a la visión de la organización. Y así va a haber un backlog de proyectos factible de colocar en producción. Y no es tan caro, ¿ah? Y no es tan caro. Fran, en el momento del despliegue, o sea, como tu rol como arquitecta, que es, ¿cómo se podría, vamos a llamarle, empaquetar la inteligencia artificial para que funcione en un caso 24/7, sin romperse? Este tema de producción, y aquí, ojo, o sea, no quiero decir que todas las soluciones tengan que funcionar, sino esta pregunta va más desarrollado al despliegue, cómo hacerlo bien, robusto, para que no pase problemas a futuro. Rol de arquitectura. Yo creo que todos los problemas que surgen igual tienen relación con el despliegue, ¿ah? El despliegue es una pieza fundamental. Mira, yo te respondería la pregunta haciendo una analogía como los contenedores de barco. No importa en qué puerto estés, el contenedor se abre igual. En este caso, un, el rol del arquitecto en el despliegue es hacer que la IA pueda vivir en un contenedor que garantice que funcione de la misma manera en tu PC que en la nube. Ahí, arquitectura de contenedores 100%. ¿Ya? Ya, Porque el empaquetamiento de la solución es fundamental. Y tú lo tomas y lo dejas en cualquier parte y debe funcionar. Así es simple. Así lo veo yo. súper. Gracias, Fran. Tema respecto a uno, se imagina que ya hace este despliegue, este tipo de contenedores que mencionaste. Ahora, al momento que está corriendo, hay una fase también que existe de monitoreo. Es qué tipo de, tal vez la palabra sea los famosos guardrails o algo por el estilo, que es cómo sabes que tu inteligencia artificial se está volviendo como tonta o está inventando cosas, que es un tema que ya mencionaste, alucinaciones, antes de que el cliente se dé cuenta, porque si algo sé muy importante, incluso en los dashboards, lo más básico, que es cuando te dicen estas 5 palabritas, si mal no recuerdo, es este número no está bien. Y si te dicen eso, pues prácticamente te mata todo el proyecto. Ahora con inteligencia artificial, que parece que te resuelve todo, creo que es un problema aún mayor. Entonces, respecto al monitoreo, ¿cómo sería esta situación? Mira, voy a partir mi respuesta tomando la última frase que tú dijiste en la última oración. Hay que tener súper cuidado cuando trabajamos con datos y con inteligencia artificial porque hay que pensar en el usuario final. Si el usuario final encuentra un defecto, va a desconfiar de todo lo que hagamos en el futuro. El usuario final no perdona. Y en este caso, es súper importante, yo hablaría de monitoreo de alucinaciones. A diferencia de lo que se puede pensar, la inteligencia artificial sufre de entropía. ¿Ya? Con el tiempo, datos del mundo cambian y el modelo se va a volver obsoleto. Por lo tanto, necesito un gobierno de observabilidad. Ay, alguien pudiera decir, ¿y qué es lo que es un gobierno de observabilidad? Nunca lo he escuchado. Necesitamos tener sensores, necesitamos tener alertas, necesitamos tener mecanismos de evaluación que nos avisen si la IA está empezando a dar respuestas con baja confianza antes de que el cliente reciba un error. Es fundamental tu pregunta, Omar, porque la IA alucina. Y recordemos que en este sentido, la información, hablemos de las leyes, ¿no es cierto?, de Moore, ¿ya? Y de los datos. Por eso existe Big Data, porque el volumen de la información se hace tan grande que los datos cambian y cambian cada hora, cada minuto, cada segundo. Entonces, el equipo de arquitectura debe tener en su área un experto en observabilidad que evite que la inteligencia artificial alucine. ¿Y cómo? Actualizando la información y verificando y monitoreando que las respuestas sigan siendo confiables.
Fran, tema de lo que comentaste, la entropía. Ahí quisiera ir un poquito más. Es decir, como bajándolo a tal vez una persona que vaya empezando en este rubro y que probablemente hasta ahorita la conversación que haya quedado aquí se está sorprendidos de todo lo que conlleva una solución completa comparado con tirar un prompt. En cuestión de entropía, o sea, es decir, puedo asumir es un tema de que va evolucionando la data, pero también se sesga y es un tema, aquí me corrige, o sea, no soy experto, pero es un tema de que también se ha visto en la IA clásica, se puede decir, de lo que es el drift, que se mueve la data y se sesga y entonces en ese sentido pasa lo mismo de cierta forma. Claro, para que una persona entienda la entropía, pongamos como referencia el cuerpo humano. Tenemos varios sistemas, digestivo, auditivo, nervioso, etcétera. Si un componente falla, se genera entropía. La entropía es la falla de un sistema que destruye la sinergia. En teoría organizacional, todas las áreas de una empresa funcionan como una y permiten la operación. Si falla una, esa área está generando desorden, entropía, mal funcionamiento. En este caso, al decir que la IA puede sufrir de entropía, es que dada la fuente de alimentación que tiene, que son los datos, y al tener un error en los datos, que puede ser obsolescencia, la IA se sesga y empieza a generar respuestas sin confianza. A eso le llamamos entropía también. Gracias, Fran. Y para terminar de cerrar esto y irnos al siguiente bloque, que es lo del rack, que es lo importante aquí que mencionaste anteriormente, es probablemente las personas se estén preguntando oye, este concepto de entropía, ¿cómo evitarlo? O sea, si estamos pensando en una solución así horizontal, holística, generalmente la gente que va empezando tiende a enfocarse más en el área analítica, en este aspecto, pero no se dan cuenta de acá, de lo que viene de orígenes, el problema de orígenes, es decir, asegurar que esté gobernado y seguro. Tal vez hay escenarios en los que cómo vas a gobernar algo que no existe o si ya existe, qué se puede hacer para que desde este lado ya funcione cualquier tipo de solución, no importa si sea inteligencia artificial o no, pero también en cuestión de datos creo que aplica de forma transversal. Y ahí no sé si quieras comentar, Fran, al respecto, una opinión, comentario o algo más. A mí fundamentalmente me encanta la inteligencia artificial generativa, ya me encanta, se han hecho muchas cosas y gracias a que existe el procesamiento del lenguaje natural, existen los LLM, ¿no es cierto? Y gracias a los LLM nosotros pues encontramos, ¿no es cierto?, el fine tuning, el agentic AI y el RAG, ¿ya? Súper importante. Yo definiría el RAG, diría lo siguiente, como título, el RAG y el mundo no estructurado. Recordemos que RAG es la sigla de Retrieval Augmented Generation. ¿Y esto qué significa? Porque chuta, y todos hemos escuchado hablar de RAG. Si tuviéramos que hacer una definición, yo diría que el RAG es como darle a la inteligencia artificial un examen a libro abierto, ¿ya? Porque una vez de que intente recordar todo lo que aprendió en 2024, le damos los manuales de la empresa en la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, PDF, audios planos. Aquí no hay filas ni columnas para que los lea en tiempo real y responda. El RAG viene a solucionar un gran problema. ¿Cómo hacer que un agente basado en inteligencia artificial generativa se adapte a mi realidad organizacional, ocupe mis datos y sea una herramienta eficiente y eficaz, que agregue valor? Por ejemplo, yo puedo generar un chatbot utilizando RAG y lo puedo parametrizar con información de mis productos y servicios junto con una biblioteca completa de reclamos y sus soluciones, agregando antecedentes empíricos o historia de los, ¿no es cierto?, reclamos y situaciones que han tenido los clientes antaño, y mi chatbot, gracias al RAG, va a poder dar solución en tiempo real. Lo mejor, está 24/7. Señora, señor, no le tiene que pagar un call center, solo tiene que usar un RAG. Y esto es lo más maravilloso. Ay, fantástico, voy a tomar un curso en YouTube. No, contrate gente que sepa, porque para hacer un RAG también tiene que tener arquitectura de datos, gestión documental y un sinnúmero de otras disciplinas como gestión de la transformación digital
que lo van a ayudar a que esto se haga bien y genere valor, ¿ya? Correcto, de acuerdísimo con eso, Franz. Es un tema, si nos ponemos especiales, tema de seguridad, de integración, de gobierno, de desarrollo, y es un sinfín de cosas que parece al principio sencillo desarrollar una demo y al momento de los golpes, pues es otra historia completamente. Ahorita que mencionaste de que filas y columnas, eso es un tema que también en cuestión de datos y que siempre se ha llevado mucho tiempo anteriormente es que estamos acostumbrados a filas, columnas. Pero hay un reto generalmente que hoy en día es muy diferente porque los LLMs permiten esa conversación, hacer tú conversar con los datos y es el tema del reto, vamos a llamarle reto de los PDFs y videos o la Sí. información no estructurada. Esa información no está en tablas. ¿Cómo prepararlas para lo que en cuestión de arquitectura, pero con enfoque inteligencia artificial? Es necesario cierta cierto acomodo, vamos a llamarlo así, ciertos pasos anteriores, o algo que quisiera que las personas que están viendo este video entiendan, o que a que no todo el mundo, no todo siempre es filas y columnas, que generalmente se ve así. Mira, para responder tu pregunta me voy a remontar a los orígenes de Big Data. Big Data es grandes datos, que si no se usa bien puede ser un gran problema. Lamentablemente la mayoría de las organizaciones y las personas lo usan por moda. ¿Por qué surge Big Data? Porque hubo un momento en que se descubrió que los datos, la mayoría, el grueso de los datos no era estructurado y se ocupaba un poco porcentaje en estructura, y los datos de estructura fundamentalmente estaban como la puerta de entrada a la toma de decisiones. En el universo, en el mundo, hay imágenes, hay sonidos, hay videos y archivos de texto que no tienen esa estructura. También están los semiestructurados como JSON, XML, XAML. La ventaja de la tecnología es que hoy día hay soluciones, ya sea en la nube, ya fundamentalmente yo iría en la nube, no voy a referirme a ningún vendor de la nube para no hacerle publicidad, que hay ya modelos, hay motores de bases de datos que trabajan perfectamente los PDF, los videos, los archivos. Pero uno dice, a ver, pero ¿cómo? O sea, yo le paso una imagen y ahí está. No, la imagen se descompone en píxeles y va a ser diferente, ¿no es cierto? Si está en blanco y negro o en colores. Recordemos que en blanco y negro tenemos de 0 a 256 píxeles que manejan, ¿no es cierto?, el blanco y todas las tonalidades de plomo y negro, y cuando en color la descompondrá ¿no es cierto?, en rojo, verde, amarillo, ¿ya? Exactamente. Así lo guarda. Ahora, Fran, ¿cómo guarda el texto? El texto permanece en un data lake en formato de texto y gracias a la tecnología, ¿no es cierto?, que genera, en el caso del RAG, el procesamiento, el lenguaje natural, comprende, pero no la misma comprensión que tenemos los humanos, ¿ah? Comprende el texto y en base a eso puede responder. Permite aprender. ¿Por qué? Porque en el texto encuentra patrones que, ¿no es cierto?, le permite enseñar a esa solución de IA características ocultas en ese documento y ahí generaliza conocimiento y puede responder. Así lo podría explicar yo, ¿ya? Excelente, gracias, Fran. Cuando mencionaste de la información que va a cierta, vamos a llamarle repositorio, base de datos, uno piensa que ya está listo, ¿no? Y creo que ya te adelantaste una pregunta que ya tenía pensado hacerte, que era como una explicación simple de por qué una base de datos vectorial es la pieza que faltaba al rompecabezas de IA actual hasta lo que tenemos ahorita actualmente, porque como va la tecnología ahorita, el inteligencia artificial, pues es otro boleto. Sí, mira, para las personas que no están interiorizadas en la tecnología, quizá las bases de datos vectoriales no las entiendan muy bien. Voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que las bases de datos vectoriales es un Google Map de ideas. En vez de buscar palabras exactas, buscamos por cercanía. Eso es lo que es una base de datos vectorial.
Por ejemplo, martillo está cerca de clavo en el mapa vectorial, aunque no se parezcan en las letras. Eso es lo que una base de datos vectorial permite, ¿no es cierto?, encontrar o trabajar en base a analogías, ¿ya? Cercanía. Al decir cercanía no significa que martillo esté al lado de clavo, sino que clavo es utilizado con martillo. A eso se refiere, ¿ya? Y sí, es bastante bueno porque disminuye, ¿no es cierto?, el tiempo de procesamiento en la búsqueda. Es fundamental. Las bases de datos vectoriales vinieron a solucionar, ¿no es cierto?, el rompecabezas de la inteligencia artificial actual. Y son bastante usadas, fundamentalmente por esto, para encontrar, ¿no es cierto?, conceptos cercanos que están en el mismo ámbito o entorno de la usabilidad. Buenísimo, Fran. Respecto a la inteligencia artificial, que ahora hoy en día se está viendo mucho, que, que mira, bueno, desde mi perspectiva ha pasado cierta evolución, que es primero empezó lo que es el GPT, el primero que fue como en noviembre de 2022, si mal no recuerdo, y empezó con poco a poco evolucionar y empieza de forma vertical, creciendo de que ahora en vez del 3.5 está el 3.7, el 4 y así poco a poco, competencias de esa forma. Pasa el tiempo y llega los que contexto y luego que el prompting y luego tal y ahora llegamos a los agentes, estos famosos agentes, que es, todo parece, o más bien hay mucho ruido, siento que hay mucho ruido, de que parece que estamos diseñando sistemas de datos para que lo usen los agentes, pero la pregunta más enfocada es, Fran, es si estamos diseñando sistemas para que lo usen los humanos o para que lo usen los agentes autónomos o los dos. Muy buena pregunta, fíjate. Hace 3 años atrás, la IA agéntica estaba en pañales y era, ¿no es cierto?, una solución prometedora. Hoy día ya está posicionada y te digo, es realmente impresionante lo que se puede hacer. La IA agéntica hace y cambia el paradigma completamente, porque ya no diseñamos para que el humano pregunte, sino para que la inteligencia artificial tome decisiones. Recordemos que la IA agéntica es poder darle autonomía a la inteligencia artificial donde haya menos intervenciones humanas. De manera que pueda decir, si el stock está bajo, misma IA agéntica llama al agente de compras y negocia el precio. Tú puedes decirle a una IA agéntica, tú le puedes decir, quiero ir a Brasil, a Copacabana, entre esta fecha y esta fecha. La IA agéntica se contacta con la línea aérea, te compra el ticket, ¿no es cierto? Te hace el abordaje, te puede gestionar las maletas, hacer el booking en el hotel, todo por ti, sí, con la mínima intervención humana. Ya esto cada vez es más real, con lo que se necesita, ¿no es cierto?, profesionales que permitan que trabajen en la inteligencia artificial. En el futuro no basta con ser ingeniero, hay que ser ingenieros que además sepan IA y muy bien. ¿Ya? Ahora, en este momento la realidad es, estamos diseñando inteligencia, estamos diseñando sistemas de datos para que los utilicen los humanos y los agentes autónomos. En un futuro próximo, que es muy, muy cercano, vamos a diseñar datos solo para que los agentes autónomos lo utilicen. ¿Ya? Y eso es una realidad que ya viene rápidamente. Alguien pudiera decir, hoy, no, pero me queda súper poco tiempo para jubilarme. No, total, la empresa es de mi familia y yo no me preocupo por eso porque si no usamos la IA, a mí igual voy a estar acá. U otro pudiera decir, ay, es mentira, si están diciendo eso hace tiempo. Señor, señora, le digo, si usted trabaja con su familia y estudió un título, una segunda carrera, para poder apoyar y no incluye la IA en su organización, su cadena de valor se va a ver diezmada, se va a ver truncada, porque la IA realmente agrega valor y lo pone en una posición competitiva. Si no usa la IA en su empresa, va a quedar obsoleto. ¿Por qué?
porque la rapidez de toma de decisiones que proveen estos sistemas autónomos basados en inteligencia artificial generativa es tan rápida que cuando usted esté preparando su planilla Excel o esté haciendo un dashboard manual, ya su competencia de haber tomado la decisión va a cambiar su política de pricing, va a generar promociones y ofertas usando marketing, porque la IA agéntica viene muy fuerte en marketing, en derecho, en servicio al cliente. Ese es el espectro que hoy día abarca. Fran, eh, totalmente de acuerdo ahí. Y sabes, hay un tema que incluso con unos amigos eh, lo platiqué y fue, ahí te va el tema que pasó, que es, tengo un amigo doctor, que la inteligencia artificial tal, y dije, no, que a mí no me va a reemplazar. Y es un tema que siempre se escucha, de que a mí no me va a reemplazar, no vamos a ser reemplazables. Pero pues es el tema de si la vas a utilizar, te va a ayudar a ser más rápido, a ser enfocado a lo que te dedicas. Y también otro tema que es en cuestión de la infraestructura, estos cimientos, que es no puedes de un día para otro utilizar, sí, bueno, de que puedes utilizar inteligencia artificial, pero que sea como el deber ser es muy diferente. Y es ahí cuando entraba el tema de que a mí no me va a reemplazar o que la infraestructura no está en el hospital para reemplazarme. Y ese tipo de comentarios, no solo en ese rubro, también he escuchado de abogados y así sucesivamente. Si recordemos que hace años atrás Google despidió o desvinculó a todos los periodistas y las noticias son escritas por inteligencia artificial. ¿Ya? Eso fue noticia. Otra cosa súper importante, Omar, la inteligencia artificial no es difícil de aprender. Estamos viviendo y hasta hoy, desde hoy día, 14 de marzo hacia atrás, estábamos viviendo en la era de la inteligencia artificial débil. Recordemos que tenemos dos tipos de inteligencia, la fuerte o general y la débil. La fuerte y general se acerca mucho a Hollywood, donde estaba Yo Robot, ¿no es cierto? Skynet en Terminator o Es Machina, pero ahora ya hay inteligencia artificial y lo pueden buscar perfectamente en Internet que tiene tejido neuronal biológico vivo. Existe eso. Y la inteligencia artificial fuerte o general es una realidad. Ya hay tantas cosas que nosotros no conocemos, pero ya en un futuro va a ser así. De ahí que no tenemos que olvidar el fuerte componente ético que hace que usemos la inteligencia artificial de manera responsable. No la sesguemos, no le enseñemos discriminación a la IA. Tenemos que ser, ¿no es cierto?, objetivos. No le enseñemos nuestros vicios de manera que la IA se transforme en una barrera en vez de un facilitador. Fran, de acuerdo con eso. Ahora vamos a cambiar el tema de, ya con todo lo que hemos hablado, también entiendo que no es un área para enfocarnos y echarnos un clavado directo para hacer cómo exactamente se hace un despliegue, cómo se hace este gobierno, cómo arquitectar para la inteligencia artificial a fondo. Pero las personas que quieren aprender en este rubro de datos, pregunta, ¿debería una persona que va iniciando intentar ser un generalista de inteligencia artificial o enfocarse en esto de los cimientos, vamos a llamarle como arquitectura? Un arquitecto que entiende inteligencia artificial. Muy buena pregunta. Aquí te voy a iniciar la respuesta diciendo de que la IA ya sabe programar. Por lo tanto, ¿necesito ser un generalista o enfocarme en un arquitecto que entiende la inteligencia artificial? El valor no está en escribir un prompt y escribir, ¿no es cierto?, el código, porque la IA lo hace. Pero Claro. un arquitecto de soluciones y de sistemas de IA es un orquestador de componentes. El arquitecto sabe diseñar un flujo completo donde se analiza, se diseña, se construye, se implementa, se hace mejora continua y se evalúa una solución. En lenguaje muy sencillo,
El arquitecto sabe conectar la base de datos vectorial con el modelo y el sistema de seguridad. Un generalista no. A ver, pero Fran, es que podría ser más clara. Señor, señora, no trate de programar sin saber programar. No, pero es que yo le escribo el prompt y me lo hace maravilloso, pero el código quizás puede ser más óptimo. Y si usted no sabe optimizar código o hacer debugging, no lo va a hacer bien. Esa es la respuesta. Por lo tanto, hay que pensar en ser arquitecto, entendiendo una solución completa, estudiando y usar la IA como una herramienta que asista al arquitecto, no una herramienta general, sin conocimiento alguno del contexto. Totalmente, 100% con eso alineado, Fran. Y ahí es a lo que les digo también personas que me han preguntado respecto a inteligencia artificial, que es, están, están pensando en que si me hace el código, me lo arroja tal y tal. Todos entendemos que obviamente la inteligencia artificial es muy buena para tirar código, lo sabemos muy bien, pero siempre pasa cuando una tecnología disruptiva llega a nuestro ecosistema, simplemente de las personas que hacían esto, ahora tienen que hacer esto. Y ya, no quiere decir que, pues bueno, si sigue haciendo esto, pues bien por ti. Felicidades, pero te vas a quedar acá y te puede reemplazar esto que hacías. No cuesta nada ser tú, como dijiste, Fran, orquestador, que sabes bien lo que necesitas y ya con eso cambia totalmente la historia. Fran, respecto ahora a, vamos a llamarle como habilidades o skills que son no negociables. Como ejemplo, no quiere decir que va a pasar, pero si mañana desaparece ChatGPT o Gemini o cualquiera de estos en el rubro de estos generalistas, ¿qué habilidades técnicas te quedan que te permiten seguir siendo valioso o valiosa para el mercado? Esta pregunta es fundamental, Omar, y viene a cerrar con broche todo lo que hemos visto. Hoy día una persona, equivocadamente, así, imaginariamente, viviendo en un mundo de fantasía, puede decir, ¿para qué voy a estudiar? Si está la IA, me lo hace todo. ¿Ya? Pero si mañana muere la IA, ¿qué le queda a esa persona? Nada. Mientras que si tú tienes una formación en ingeniería, etcétera, lo que te va a quedar es el pensamiento crítico y ético. Recordemos que la base, según Auswell, las bases del aprendizaje significativo tienen mucho que ver con el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Poder analizar un problema, ¿no es cierto?, desde varias perspectivas y decir, esta solución es igual, es mejor que esta, pero esta es mejor que la anterior, porque críticamente, con base, con conocimiento, yo puedo poder tener, ¿no es cierto?, tres soluciones distintas y elegir la que mejor se acomode, ya sea por costo, por simplicidad o por conveniencia organizacional. Cuando se acabe la IA, si es que pasa o si se acabara, ¿no es cierto? Vamos a poder decidir también cuándo no usarla. Recordemos, Omar, que a veces una regla de tres simple es mejor que un modelo de lenguaje es mejor que un modelo de lenguaje de 1.000 millones de parámetros. ¿Qué significa eso? Si sé sumar, si sé restar o si sé realizar un algoritmo, no necesariamente con lenguaje de programación, le puedo enseñar a cualquier software, a cualquier lenguaje, incluso la IA, hacerlo. Si solamente le sé hablar a la IA y no tengo una formación algorítmica o de datos, voy a ser un mero conversador con la IA que pretende saber de tecnología. De acuerdísimo, Fran, muy buen punto. Y complementando ahí, Fran, lo que acabas de decir, justo hace un par de años, estamos en 2026 y para ha sido como un par, que alguien me comentó que lo quería que la apoyara para un tema de desarrollo de una página web. Yo, a pesar de tener este rubro de informática, vamos a llamarle, o datos, no soy experto en desarrollar eso. Entonces, la persona que me pidió este favor
ella misma también dijo, es que yo no sé de eso. O sea, incluso esa persona tenía ese, como esa restricción en sí misma, pero genuina, en la que dijo, está bien, yo no sé usarla, independientemente si algo me dice la inteligencia artificial o estos modelos LLMs que me terminan comentando algo, pues yo no voy a saber si está bien o no. Alguien tiene que decir si está bien o no. Y eso es lo que suele pasar. Para cerrar este tema de carreras, de cómo aprender, es desde tu perspectiva, desde tu experiencia, de todo el conocimiento que tienes. Si podrías decir 3 pilares o 3 puntos que si tuvieras que estudiar hoy, si tuvieras que empezar de cero, sin saber de nada, ¿cuál sería un roadmap? Si quieres alto nivel, no vamos a meter a detalle, pero algo particular así. Sí, tres pilares fundamentales. Fundamentos de la nube. AWS, Azure, GCP, lo que sea. Dos, gobernanza de datos. Sin datos no hay guía. Y tres, psicología del usuario. Aquí diseñar soluciones para el usuario y sobre todo para la inteligencia artificial basando en la psicología de usuario. Fundamental. Eso sería lo que yo propongo. Excelente, Fran. Y fíjate que son temas que uno, o sea, tal vez como persona que va empezando, podría decir, Fran va a decir algo súper experto por todo el conocimiento, súper así, por todo el conocimiento que tiene, pero son mucho más holísticos, más transversales, más empresarial y todo se reduce a eso. Claro, también tiene ¿cómo decirle? Su dificultad, sus formas de aprender, ciertos rubros, ciertas formas, pero está perfecto y totalmente alineado. Pero fíjate, si conozco alguna nube, voy a poder tener datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Voy a poder tener lake, voy a poder hacer analítica y voy a poder usar herramientas que orquesten un flujo de inteligencia artificial. Si los datos están gobernados, significa que están limpios, que hay arquitectura de por medio, que hay seguridad y que hay, ¿no es cierto?, un gobierno completo que lo rige y lo distribuye. Si sabemos qué es lo que quiere el usuario, podemos definir soluciones e interfaces ad hoc, que el usuario las encuentre amigables, que satisfaja al usuario. Y esos tres pilares entonces son fundamentales desde mi perspectiva. Para cerrar, Fran, dime algo en lo que la mayoría de estos AI influencers que se suelen ver, que tengo 30 gentes y tal, y están operando y tengo mi empresa, u otro estilo de AI influencers que están equivocados. Oye, me río porque el mundo está lleno de influencers. Ya hay influencers de la inteligencia artificial que te dicen, aprovecha si es una caja mágica. No, pues chiquillos, la IA es una infraestructura. La IA, señores, no es una caja mágica, es una infraestructura. Si tratamos a la IA como un juguete, vamos a tener un juguete súper caro. Pero si la tratamos con ingeniería, vamos a tener una ventaja competitiva real por los siguientes 20 años. Gracias, Fran. Antes de despedirnos, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Del LinkedIn, Francisca Novoa Binder, ahí aparezco con el pelo rojo, pero soy yo en LinkedIn, ¿ya? Me pueden encontrar en LinkedIn, ¿ya? Yo me voy a encargar de poner en la descripción del video y también cuando salga el video, tu URL en particular para las personas que te puedan seguir y contactar y probablemente te pregunten otras cosas por todo este gran conocimiento aportado en este podcast. No me queda nada más que despedirme, Yo Fran. quiero terminar con una Sí, frase que la estuve pensando harto tiempo, ¿ah? En esta ¿ok? semana. Señores, damas, en 2026 saber hacer un prompt es como saber usar una calculadora. Eso no te hace matemático. Lo que el mercado busca hoy son los ingenieros que construyen la calculadora. Piense así cuando vea la inteligencia artificial como una herramienta o un futuro. Le va a permitir ganar bastante dinero, pero tiene que ser consciente, tiene que ser ético y no basta con saber, hay que saber ser. Con broche de oro.
te quedaste hasta aquí, la persona que esté viendo. Espero que te haya servido muchísimo. Esperemos hacer muchos más podcasts de este estilo con otras personas. Incluso si las personas piden con Fran de nuevo, vamos con Fran de nuevo. Pero muchísimas gracias de nuevo. No me queda nada más que despedirme y al siguiente episodio nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias a ti. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.